Bueno, vamos a continuar con la conferencia del especialista Lila Pagola, que tengo el agrado, el placer de presentarla, una colega miembro de Rueda por la Universidad Nacional de Villa María. Nos va a abordar una problemática, un tema muy importante que emerge en la educación a distancia como una problemática compleja y que, bueno, muchas gracias por transmitirnos tu conocimiento y experiencia en esto. El tema es derechos de autor y derecho a la cultura hacia la apertura en educación. Bueno, les comento el currículum de Lila Pagola, que ha estado abocada a esta temática. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, también de la Universidad Provincial de Córdoba, en el campo del diseño interactivo. Es docente de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba en diversas áreas de cultura digital. Su formación de grado es en artes visuales y fotografía y de posgrado en tecnología multimedia para desarrollos educativos. Desde el 2003 colabora en diversas iniciativas de cultura libre de Argentina, en iniciativas vinculadas al arte y a la educación. Actualmente coordina los aspectos académicos del campo virtual de la Universidad de Villa María. Desde el 2018 dirige el proyecto de investigación Recursos Educativos Abiertos, Diseño e Implementación en Experiencias Virtuales de Aprendizaje, en el cual se trabajan analíticas del aprendizaje aplicada a la metodología proyectual de desarrollo de recursos abiertos. Bueno, creo que en su trayectoria nos muestra cómo se ha abocado realmente a trabajar con estos recursos abiertos y toda la problemática que tiene relacionadas con los derechos de autor y poder abordar esto. Así que bueno, muchas gracias por compartir en el seminario este momento y bueno, quedamos a la escucha de tu ponencia. Bueno, muchas gracias, Rosa. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahora escuchando. Muchas gracias a la organización del 8º seminario por la invitación. Bueno, me ha resultado como un poco difícil imaginarme cuánto sabe el auditorio de esto que vamos a comentar ahora, así que yo voy a hacer una conexión general entre los temas que me parecen por ahí más relevantes desde las problemáticas en educación a distancia, pero al mismo tiempo, digamos, como problemáticas de época, ¿no? Vinculadas a la circulación de la cultura en los entornos digitales. Entonces, bueno, vamos a tener unos minutos sobre el final de la charla para preguntas que, bueno, espero que podamos aprovechar para interactuar. Bueno, la presentación que yo quiero compartirles ahora pone, digamos, en su título, el que ustedes están viendo en la pantalla, las dos perspectivas que están en tensión respecto de la cuestión de los derechos de autor en el presente. Podemos volvernos para atrás para historizar un poco la problemática respecto de cuál es el origen, de alguna manera, de las preguntas en torno a los derechos de autor y todavía, digamos, en un aspecto muy general, sin entrar en los detalles de, por ejemplo, lo que plantea nuestra legislación nacional, que es de lo que vamos a hablar en un momento más. Quizás esta nota de copyright que aparece acá transcripta, que pertenece a una edición X de un libro X, ¿no? No está en todos, pero algunos editores, precisamente en función de destacar que
las copias no están permitidas precisamente por la ley, en algunos casos tratan de ser más explícitos respecto de lo que no podemos hacer. Igualmente, en general, no leemos estas notas, ¿no? Esto pensando en los materiales no digitales. Probablemente muchos de ustedes con esta problemática se hayan encontrado en esta pantallita de Moodle, que apareció en las últimas versiones, si mal no recuerdo, en la 2.9. Empezó a aparecer un menú en el cual uno tenía que tomar unas opciones respecto de la cuestión de los derechos de los materiales que estaba subiendo al aula virtual, ¿no? Que es probablemente el punto de interés, de inicio del interés por la cuestión de los derechos de autor en la relación más puntual que tiene con la educación a distancia, en la medida que nosotros usamos mediaciones en forma de textos, de videos, de imágenes, lo que sea, para nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Entonces vamos a entrar como un poco a las características de la problemática. Este mapa que vemos acá es el que introduce un aspecto que es quizás el que hace más árida o compleja la entrada al tema. Esto es un mapa que muestra la extensión, y de hecho es promediada, ni siquiera es puntual, de la cobertura de los plazos de copyright en los distintos países del mundo. Como verán, no hay un solo color, sino que hay muchos, de acuerdo a los países. Básicamente porque cuando hablamos de legislaciones de derechos de autor, la primera cuestión a tener en cuenta es que no hay una sola, sino que son jurisdiccionales, es decir, aplican, digamos, a un territorio específico, ¿no? En nuestro caso, la ley 1123 de propiedad intelectual, y, digamos, a eso hay que sumarle otra capa de complejidad vinculada a esta situación, que es diversos intentos que ha habido desde fines del siglo XIX y gran parte del XX de armonizar esas diferencias en algunos pisos mínimos, ¿no? Es decir, a partir de fines del siglo XIX y durante gran parte del XX, muchos países han intentado ponerse de acuerdo respecto de cierto conjunto de protecciones o coberturas mínimas a los fines de intentar simplificar esta complejidad. Esto bajo la forma de convenios o tratados internacionales. En Argentina, además, eso desde el año 1994 tiene carácter constitucional, ¿no? O sea, los acuerdos que Argentina firma nos obligan por encima de las leyes. Y ya vamos a ver un caso puntual en el que eso sobrescribe un artículo de la ley de propiedad intelectual. Esto para recordarles de la secundaria, la jerarquía legal, ¿no? Tratados internacionales, constitución, leyes, y por debajo de eso, contratos o acuerdos entre personas. Entonces, yendo a las generalidades, en casi todas las legislaciones del mundo lo que va a haber en común en esa gran diversidad es que hay dos tradiciones, formas que han sido conceptualizadas y escritas, esas ideas en regulaciones legales, dos tradiciones que provienen básicamente de Europa. Por un lado, del mundo anglosajón, Inglaterra, y digamos en Estados Unidos su contraparte más importante y más influyente, digamos, en términos de propiedad intelectual en este momento, y por otro lado la tradición europea continental, principalmente francesa, que tienen concepciones diferentes y que durante mucho tiempo se mantuvieron paralelas en sus respectivos territorios. La legislación argentina tiene una mezcla de ambas. Bueno, ¿cuáles son esas tradiciones? Básicamente, en la tradición anglosajona, el autor no es el eje de la protección, sino básicamente las obras y las obras técnicamente reproducibles, que pueden ser susceptibles de derechos de copia o copyright, ¿sí?
Para que se den una idea, hasta los años 80 en Estados Unidos, del siglo XX, en Estados Unidos, los autores tenían que hacer un trámite para que sus derechos como autores fueran respetados, ¿sí? Algo que en las tradiciones de origen europeo continental, como la nuestra tiene influencia en ese sentido, es automático. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para que la obra de la que digo ser autor automáticamente digamos, me sea reconocida como tal. Si hubiera una disputa es otro tema, pero digamos, yo no tengo que hacer ningún tipo de registro, inscripción ni nada. Si los derechos morales, que se llaman, me están reconocidos el momento que yo digo que una determinada producción es mía. Entonces, en esa otra tradición, la de origen principalmente francés, que de hecho tiene su origen en la Revolución Francesa, se entiende que sin autores no hay obra. Por lo tanto, los derechos son de las personas físicas, este es otro detalle importante, no de las instituciones o las personas jurídicas, sino que se supone que las obras autorales solo pueden ser creadas por seres humanos. Esta es otra discusión interesante. Quizás recuerdan el caso de la selfie del mono de hace unos años atrás. Bueno, los derechos de autor son de las personas, seres humanos, no de los animales, por ejemplo. Bueno, y por otro lado, también en el plano de los generales, estas dos tradiciones se traducen básicamente, tal como está plasmado en nuestra legislación, en dos tipos de derechos que están adentro de la denominación general, que son los derechos de autor. Por un lado, los que se conocen como derechos morales, donde los más conocidos y ampliamente reconocidos por casi todas las legislaciones son el derecho a la atribución de la autoría, es decir, a que se diga que una obra es de mi autoría. Ya preferimos no decir el derecho a la paternidad, porque bueno, paternidad o maternidad, sino el derecho al reconocimiento de la autoría y, por otro lado, el derecho a que la obra circule en su forma original, sin modificaciones. Estos derechos no implican ningún tipo de transacción o explotación de orden económico. Son derechos vinculados a las personas que son reconocidas como autoras de una obra. Y por otro lado, los que vienen de la tradición anglosajona principalmente son los que se conocen como derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales, el principal es el copyright, el derecho de copia, pero también están otros que en el campo de la educación nos aparecen en muchos casos como situaciones a considerar, como puede ser la traducción, la interpretación pública de una obra. Por ejemplo, yo no la estoy copiando, pero estoy haciendo una representación pública de esa obra. Y, digamos, en términos generales, todos aquellos actos que implican algún tipo de explotación económica de las obras autorales. Esos, a diferencia de los primeros, que son eternos, irrenunciables, indisociables de la persona física, como dice ahí, los patrimoniales, por el contrario, son monopolios temporales que los estados les dan a los autores por un periodo que varía de tipo de obra en tipo de obra, ¿no? Es decir, voy a tener una protección para las imágenes fotográficas, otra protección para los textos, otra protección para las obras cinematográficas, etcétera, de acuerdo a la legislación. De hecho, la legislación argentina es uno de los ejemplos de gran heterogeneidad entre la protección que se asigna a los distintos tipos de producciones, que es también una discusión compleja, digamos, bueno, entre los campos de producción artística, ¿no? Porque hay diferentes tipos de protección de acuerdo al tipo de obra de la que se trate. Otras legislaciones son más homogéneas, la nuestra es muy diversa en esas protecciones. Entonces, ese monopolio temporal tiene una duración, ¿sí? O sea, es temporal, se acaba. Pero como en algunos casos ese tiempo es largo, caso de los textos en Argentina, 70 años después de la muerte del autor, supone que pueden ser heredados y que al mismo tiempo se pueden transferir, es decir, yo se los puedo ceder a otra persona. Y en general esas cesiones son de tipo
económicas, ¿no? Involucran algún tipo de acuerdo comercial entre el autor y el que pasa a ser lo que se conoce como derecho habiente, ¿no? O sea, el que puede disponer de esos derechos a partir del momento que el autor se los cede. Bueno, todos estos derechos, básicamente su origen y digamos, el que tiene la capacidad total de la disposición de ellos es el autor, nadie más, ¿sí? Y en algunos casos, como ven, los derechos morales no pueden ser transferidos. Yo no puedo renunciar a la autoría de una obra. Si dije que soy el autor de algo, lo soy hasta siempre. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que por ahí tienen específicamente que ver con nuestra legislación, que les decía que en el caso de nuestra legislación, esas dos tradiciones que se separan dos grupos de derechos tan diferenciados como son los morales y los patrimoniales, están ambas introducidas en la legislación argentina, que es una legislación que ya está por cumplir 100 años, es del año 1933, y ha sobrevivido casi todo ese tiempo sin mayores modificaciones, más allá de que ha sido modificada muchas veces en todas las oportunidades, salvo un par con la función de agregar restricciones, de agregar, digamos, protecciones y coberturas o extender plazos, pero que les decía, ha sobrevivido porque es una ley que hace una referencia muy general a las variables tecnológicas, digamos, sobre las cuales se apoyan, digamos, las coberturas de derechos de autor. Por lo tanto, digamos, puede seguir siendo aplicada de modo general sin haber quedado evidentemente obsoleta, más allá de que obviamente hay mucho que discutir en relación a lo que dice, ¿no? Un artículo que es particularmente relevante para el campo educativo, no solo distancia, sino en general, es el artículo 10, en el cual se explicita lo que no es estrictamente una excepción educativa, porque la ley argentina tiene muy pocas excepciones educativas, sino lo que se conoce como derecho de cita. Esto lo puede, de lo que dice este artículo puede hacer uso cualquiera, no solamente con fines educativos, porque, digamos, lo que está indicándome es que yo puedo utilizar hasta 1000 palabras de un texto citando al autor, porque eso tiene que ver con los derechos morales, pero sin necesidad de gestionar derechos patrimoniales, ¿sí? Bueno, para los que estarán pensando cuánto es 1000 palabras, es más o menos una hojita y media A4. ¿Sí? Para que vayan calculando en cuánto nos solemos estar pasando en general cuando compartimos materiales de terceros sin autorización, ¿no? Y fíjense que el segundo párrafo de este artículo tiene una referencia muy específica a que no hay excepciones a los fines de la enseñanza. Por supuesto que respecto de lo que dice la ley y lo que hacemos en Argentina, en el mundo de la educación superior, hay una gran distancia. Yo les traigo acá un caso que es interesante porque me parece que nos interpela a todos de una manera muy directa, que es un caso que ya tiene 10 años de un profesor de la Universidad de Lanús, que falleció hace un par de años, Horacio Potel, que mantenía, un profesor de filosofía, que mantenía varios sitios sobre algunos autores de uso, digamos, en su cátedra y que a su vez, bueno, representaban su búsqueda personal por, sobre todo, sistematizar un conjunto de materiales que estaban descatalogados por las editoriales que tenían los derechos, ¿sí? O sea, eran muy difíciles de conseguir, que no habían sido traducidos nunca al español, ¿sí? Algunos de estos autores, el que estamos viendo, que ahora, digamos, se cambió de dominio, pero es un sitio sobre Derrida. Él mantenía también uno sobre Nietzsche y uno sobre Heidegger.
lo que sucedió en el 2009 fue que Horacio Potel recibió una demanda de la Cámara Argentina del Libro a pedido de la Embajada de Francia, que a su vez había recibido el reclamo de las editoriales que tenían los derechos de Derrida, sobre los materiales que estaban publicados en el sitio de Potel. Bueno, este es un caso muy significativo particularmente para la comunidad de cultura libre de Argentina, porque Horacio Potel buscó, digamos, colaboración precisamente entre aquellos que hace un tiempo veníamos trabajando la disputa precisamente por otros modelos de circulación del conocimiento, para precisamente instalar el tema en la agenda pública, ¿no? Bueno, el caso de Potel se resolvió de una forma favorable para él, pero bastante inconsistente jurídicamente, ¿no? Lo sobreseyeron, ¿no? Pero durante un largo tiempo él tuvo que, digamos, enfrentar básicamente un delito penal, porque esa es la otra cuestión de nuestra ley de propiedad intelectual, que los delitos, las infracciones a la propiedad intelectual se consideran estafas, ¿sí? Y tienen las penas consideradas, digamos, en el Código Civil para ese tipo de delitos. Por supuesto que se imaginarán que no es muy frecuente que este tipo de casos salga a la luz, porque en muchos casos hay instancias previas, ¿no? En las cuales quien está, digamos, en situación similar a la de Horacio Potel, bueno, recibe una carta documento, bueno, no llega, digamos, a la instancia de juicio, más allá que los delitos penales, saben, el Estado tiene que actuar si hay una denuncia, incluso, perdón, al revés, tiene que actuar aunque si el delito es de público conocimiento, aun cuando no haya alguien que puntualmente denuncie, ¿no? Son todas las paradojas, digamos, de que, bueno, este tipo de delitos que de hecho comete casi todo argentino mayor de edad que transite por alguna institución educativa, es un delito penal, ¿no? Lo cual, digamos, es muy serio. Bueno, siguiendo con algunos artículos de la ley que nos interesan en particular, este es el artículo que habla de las fotos. Les voy a poner solamente dos ejemplos de la ley, porque son precisamente quizás las antípodas que están expresadas, digamos, en los artículos del 11.723. Este probablemente es el artículo más progresista que tiene la ley de propiedad intelectual argentina, en la cual se especifica que para las obras fotográficas, ¿sí?, la cobertura de los derechos de los autores es por 20 años, que en realidad se convierten en 25, como está ahí en el destacado, porque el Convenio de Berna, que es un tratado que nosotros firmamos y ratificamos, establece un piso mínimo para todos los países firmantes de 25 años. Por lo tanto, este es uno de los ejemplos que les comentaba recién. La ley dice una cosa, pero como nosotros somos firmantes de Berna, en realidad son 25. Pero no sé si se está viendo, sí. Hay un proyecto que afortunadamente está congelado hace 4 años, esperemos que siga así, de extender el plazo de la protección de las fotografías e igualarlo al resto de las obras que tienen 70 años después de la muerte del autor. Eso para una gran cantidad de proyectos que utilizan fotografías argentinas sería una gran tragedia, ¿no? Un retroceso muy importante, precisamente porque todos esos materiales, y esto también es una particularidad de este tipo de legislaciones, volverían al dominio privado, ¿no? Porque a diferencia de otras legislaciones que no son retroactivas, estas modificaciones sí son. Ya ha pasado en otras oportunidades cuando se extendió el dominio privado sobre las copias fonográficas, sobre los discos, los cassettes, etcétera. Que, digamos, una cantidad importante de obras que pasaban a dominio público, principalmente la producción de Mercedes Sosa, ese es su origen, volvieron al dominio privado,
¿sí? Porque a diferencia de otras legislaciones, estas sí son retroactivas, las modificaciones que se introducen. Bueno, entonces acá la discusión, se imaginarán, sobre todo entre fotógrafos y otro tipo de productores de obras autorales, es que hay una enorme diferencia en la protección que la ley les regula, ¿no? Porque unos, por ejemplo, los escritores tienen 70 años después de la muerte del autor, por lo tanto, digamos, claramente hay herederos involucrados en la explotación de esos derechos, y esto es bastante diferente al caso de las fotografías. Por lo tanto, hay ahí, digamos, un debate difícil de zanjar a nivel de justamente la heterogeneidad con la que están concebidas las coberturas de acuerdo al tipo de disciplina. La legislación argentina, entonces, digamos, si miramos su letra, es una de las más restrictivas del mundo. Tenemos ese triste récord. Sin embargo, también es, por lo que, digamos, probablemente forme parte de la experiencia de la mayoría, una de las más inobservadas y desconocidas, ¿no? Es decir, es muy restrictiva, pero en la práctica lo cierto es que mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que no debería estar haciendo, y en los casos que lo sepa, muchas veces no, como no hay repercusiones muy concretas por su incumplimiento, la infracción, digamos, se sistematiza, ¿no? Entonces, si en relación a la producción de materiales educativos, nosotros nos preguntamos por el estatus legal de los diferentes componentes que podemos hacer jugar en un recurso educativo, sobre todo si ese recurso es multimedial, es decir, si hay imágenes, si hay videos, si hay recursos distintos de texto, es que básicamente vamos a tener de lo que sí podemos usar un conjunto de obras cuyo copyright ya se venció y están en dominio público, que acá ostentamos otro triste récord, que es ser uno de los pocos países que tiene algo que se llama dominio público pagante. Eso no nos afecta demasiado a las universidades nacionales en la medida que no haya explotación económica de los cursos, porque hay una excepción para los usos no lucrativos, que es el dominio público pagante, que aun cuando el copyright se vence, el Estado sigue cobrando copyright, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer una edición del Martín Fierro y venderla, a quien le pago ya no es a los herederos de José Hernández, sino al Estado argentino. O sea, gestiono con el Estado argentino el permiso para hacerlo. Pero hay excepciones en esa regulación si el uso no es lucrativo. Esto, digamos, nota al margen. Imagínense, nosotros venimos trabajando hace un tiempo en Creative Commons Argentina, que es algo que no apareció en la breve referencia, pero yo trabajo en la organización hace un tiempo con los museos, los museos y los archivos históricos, ¿no? Que tienen una gran cantidad de material. En algunos casos han empezado iniciativas de digitalización y en muchos casos no pueden subirlo para compartirlo públicamente porque aparece esta cuestión de, no sé, cobran un catálogo, entonces ya no entra dentro de la excepción del dominio público pagante. Y por otro lado, digamos, el otro conjunto de obras que si yo podría utilizar sin que me afecte las restricciones del copyright son las obras contemporáneas que hayan optado por un sistema de licenciamiento libre. Y en el medio voy a tener todo lo demás, ¿no? Lo importante acá es que tengamos claro que donde no hay una explicitación del estatus legal de una obra es porque está bajo copyright. Este es un mito muy extendido, que si está en internet entonces está libre, o que no me tengo que preocupar, digamos, por su estatus legal. Bueno, lamentablemente es exactamente al revés, precisamente por los derechos morales que
comentábamos más temprano, en el momento que yo digo que una obra es mía, automáticamente los derechos están reservados a mi persona como autor. Entonces, a menos que yo, autor, explicite otra cosa, ¿sí?, con una licencia libre o con, digamos, una nota en la que diga qué es lo que dejo o no dejo hacer, el por defecto es que está bajo copyright. Eso básicamente nos trae a, bueno, al eje del debate quizás desde el campo educativo en dos perspectivas que de alguna manera vienen revisándose con mucha fuerza en torno a la idea de derecho a la cultura que está plasmada en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1947, que en su artículo 27 tiene en el mismo artículo estos dos párrafos. Históricamente había habido una cierta lectura selectiva de este artículo. Nosotros somos firmante argentina de esta declaración, por lo tanto estamos obligados a nivel constitucional. Había una lectura selectiva de este artículo en el cual se privilegiaba sobre todo la cuestión de los derechos de los autores, y de hecho hay un conjunto de conceptualizaciones, digamos, que se apoyan en este artículo para decir que los derechos de autor son derechos humanos. El punto es que el artículo tiene dos párrafos, ¿sí? Y si se fijan, el párrafo de arriba, lo que se está hablando es el derecho del conjunto de la sociedad para acceder a la cultura, ¿no? Que básicamente es el producto del debate o de la tensión que hay en todas las legislaciones de derecho de autor cuando han sido formuladas, ¿no? Ese necesario balance entre el incentivo, el estímulo, el reconocimiento que se da a aquellos miembros de la sociedad que producen la innovación, y por otro lado, la forma en que la sociedad que le garantiza esos derechos se beneficia de esas innovaciones, ¿no? Y obviamente este debate, esta tensión tiene discusiones asociadas o incluso soluciones legislativas muy diferentes de acuerdo al nivel de desarrollo en el que se encuentre un determinado país, ¿no? Cuando se discutió esto en el 47, precisamente las posiciones encontradas estaban entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, precisamente porque, digamos, una restricción muy severa del acceso a la cultura supone menores posibilidades de desarrollo para aquellos que, digamos, precisamente todavía están en esa fase, mientras que para que los países que ya han atravesado las primeras fases de desarrollo, una protección mayor supone beneficios muy concretos, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre esto en un momento, pero mi intención es sobre todo traer a la discusión que a pesar de que nosotros tenemos una legislación muy restrictiva y muy desconocida y poco cumplida, también nos hemos insertado desde ese perfil específico que compartimos de algún modo con muchos países de Latinoamérica, en una suerte de contexto en el cual la propuesta que supone el copyleft, de lo cual ya hablo en un momento, se encuentra de alguna manera instalada en las prácticas cotidianas de acceso a la cultura, ¿no? Es decir, no conocemos la ley, no sabemos qué es lo que estaríamos haciendo que está mal, pero ciertamente nos hemos acoplado de una forma muy dinámica y creativa a las formas de compartir cultura y sobre todo de postproducir, de generar nuevos materiales que ofrecen los escenarios digitales a nivel global, ¿no? Y que han instalado también esta discusión en contextos en los cuales sí la ley es mucho más conocida, mucho más observada, donde hay controles y donde hay, digamos, repercusiones
que suponen consecuencias serias para algunos sujetos cuando no la cumplen, ¿no? Cuando no la observan. Entonces, nos encontramos de alguna manera insertos en una suerte de dinámica que tiene ciertos puntos en común con lo que propone el copyleft. Vamos a ver hasta qué punto. Uno de esos ejemplos que quizás ustedes conozcan, porque en las aulas virtuales cada tanto este tema aparece como una solución por parte de los estudiantes, son los repositorios informales, ¿no?, que en muchos casos los centros de estudiantes organizan de forma sistemática por fuera, con suerte, de las plataformas institucionales de las universidades, como una forma que empieza a reemplazar al viejo fenómeno de las fotocopias, ¿no?, que es, digamos, la forma en la que muchos hemos transitado nuestras carreras universitarias. Este es un ejemplo que quizás algunos conozcan, que es un repositorio que armó el Centro de Estudiantes, algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se llama Bibliofil, que era muy completo, fue un esfuerzo muy sistemático, digamos, de digitalizar los apuntes de todas las carreras de Filosofía y Letras, y que se cerró en el 2010 porque recibieron una carta documento en la cual tenían que dar de baja el sitio o iban a tener una demanda penal, ¿sí?, por infracción al copyright de la infinita cantidad de materiales que había digitalizados en muchas más que 1000 palabras, claramente. Lo que ven a la derecha es cómo se veía en el 2009 desde Archive, que era una lista, digamos, que tenía un buen buscador, pero una lista de materiales que estaban ordenados alfabéticamente. Y cómo se ve hoy lo que quedó de ese proyecto, que fue también un proyecto muy importante porque disparó toda una discusión en ese sentido, donde, bueno, ellos lo que dejaron ahí fue una explicación de por qué Bibliofil desapareció, ¿sí? Bueno, como para empezar a transitar en este escenario que hasta ahora es bastante desalentador, algunas de las soluciones que precisamente se vienen desarrollando desde la cultura libre y, digamos, lo que en términos generales llamamos el paradigma tecnológico libre asociado al software libre, el acceso abierto. Hay un marco general que es el que tiene que ver con esta emergencia global de una cultura de postproducción, una cultura de remezcla, ¿no?, que es la que ha instalado el tema, sobre todo en términos de disputa, de desobediencia a ciertas legislaciones que, siendo más observadas, representan efectivamente un límite a la creatividad, ¿no?, que es un poco la propuesta que emerge conceptualmente bajo la forma de las licencias Creative Commons, y que en el caso de los recursos educativos tiene, digamos, este antecedente, que acá es interesante ver cómo hay un conjunto de iniciativas muy similares que se fueron, digamos, se fueron consolidando alrededor de las mismas fechas, ¿no? Las licencias Creative Commons son del 2002 y la iniciativa por los recursos educativos abiertos de la UNESCO, que surge ahí en ese foro que está en el pie de la diapo, también es del 2002, independientemente que inicialmente no había conexión entre ambos grupos, ¿sí? Y también es de 2002 el primer manifiesto por el acceso abierto a la publicación científica. Por lo tanto, digamos, ahí hay un punto interesante, digamos, de coincidencia que después va a significar algunas evoluciones conjuntas y algunas heterogeneidades también.
Cuando pensamos en recursos educativos abiertos, básicamente podemos pensar en esta suerte de espiral de apropiación en la que en general los docentes solemos empezar por, digamos, el nivel del uso, ¿no? Que está asociado a la posibilidad de justamente acceder, que está fuertemente potenciada por Internet, y donde ahí la respuesta principal es la que ha venido dando el movimiento de acceso abierto desde el año 2002, que así como en el caso de los recursos educativos abiertos, empezó por una preocupación por el acceso, hoy, por ejemplo, empieza a derivar, después de 17 años, a la reflexión sobre la apertura general de la ciencia bajo el modelo de ciencia abierta, ¿no? Iniciativas que están vinculadas, que son interesantes de mencionar y que involucran, por ejemplo, también en términos de uso y de apertura en un sentido llano, son las de digitalización de materiales, y lo que vemos acá es un proyecto que se llama BiblioHack de Buenos Aires, que tiene su antecedente en otro que se llamaba el escáner Derecho a Leer, el escáner DAL, que es lo que están viendo ahí, ¿no? Un escáner hecho, digamos, con un sencillo plano, digamos, muchas veces sale de un taller en el que se enseña a quien quiere digitalizar cómo hacer el escáner y después lo dejan ahí instalado. De hecho, hay algunas universidades, bibliotecas de universidades en las que se ha hecho este proyecto para generar un escáner de los que no dañan los libros, ¿no? Un escáner que, digamos, comprado como un aparato no construido de esta forma sale unos cuantos miles de dólares. Y decía yo recién que, digamos, hay de alguna manera una coincidencia en algunas de estas iniciativas en torno a, bueno, por un lado un momento fundacional que es el de la introducción del principio del copyleft con la licencia que utiliza el software libre en 1984. Después, las licencias Creative Commons que se formulan en el 2002, el manifiesto por el acceso abierto en el 2002, una licencia de contenido abierto que fue bastante poco difundida en el año 98, un acuerdo en el año 2005, que esto me sirve para comentarles algo que, digamos, que se suma a la complejidad del tema, que es que las licencias son contratos, ¿sí?, que se enmarcan en la legislación vigente, de otra forma no podrían ser usadas, ¿sí? O sea, las licencias, en la jerarquía de las que estábamos hablando hace un momento, se enmarcan en lo que la ley le deja hacer a los autores y son prácticas ya no de reserva de los derechos, sino de apertura o de cesión de los derechos, pero que digamos, que son legales en la medida que los autores por ley se pueden reservar todos los derechos, y pueden reservárselos de forma restrictiva o pueden cederlos, que es básicamente lo que hacen. Las licencias son contratos sistematizados en función de ciertas sesiones. Como eso introdujo todavía más complejidad al tema, en el año 2005 hubo una suerte de acuerdo respecto de, sobre todo, esta ambigüedad, ¿no? La cuestión de la confusión bastante instalada entre gratis, abierto y libre, ¿no? Donde, digamos, la más conceptualmente errónea es la diferencia o confundir gratis con libre, que está muy instalada y que en gran medida el adjetivo free del software libre es una parte de su responsabilidad. O sea, en español sería mucho más difícil esa confusión, pero en gran medida proviene de ahí, y también proviene de que en el campo del software muchos de nosotros instalamos programas y no leemos las condiciones de licencia bajo las cuales el software se nos está dando, ¿no? Entonces, en el año 2005, volviendo a esta,
se intentó hacer un acuerdo en qué significaba, sobre todo, cuál era la diferencia entre gratis y abierto, perdón, entre abierto y libre, ¿no? Que es donde hay una diferencia un poco más sutil y sobre la cual fue necesario posicionarse. Entonces, de las licencias Creative Commons, básicamente, después vuelvo sobre esto, pero solamente las que están en verde, las dos primeras van a ser las que se consideran libres y el resto son permisivas o abiertas, pero no van a estar dando algunos permisos que desde la perspectiva de cultura libre son importantes. Bueno, otro elemento que seguramente aparece en, cuando digamos por ejemplo, un equipo de producción de materiales en un área de educación a distancia decide empezar una producción y digamos buscar en los repositorios de recursos abiertos o libres, qué es lo que puede remezclar, es la combinatoria entre las licencias, ¿no? Este jueguito, esto está en línea, está en Flash, o sea que las van a tener que ingeniar para que les deje verlos, pero todavía se puede jugar, en donde uno puede, digamos, ir combinando imagen, texto, video y audio y aprender. Es muy difícil el juego, les aviso. Aprender básicamente cuáles tipos de elementos se pueden mezclar con otros y al mismo tiempo cómo condicionan el tipo de licencia con la cual yo voy a poder generar el material final. Esto tiene que ver a nivel general con la complejidad que se introduce con estas soluciones, porque básicamente las licencias como las Creative Commons, que son las más conocidas, lo que introducen son alternativas que en el marco legal vigente, es decir, sin todavía poder terminar de dar la disputa en última instancia que tiene que ver con la reforma legislativa, pueden empezar a introducir un cambio. Y de hecho, del año 2002 a esta parte, tenemos un ecosistema, digamos, de recursos libres muchísimo más variado, gracias a la existencia de las licencias, ¿no? O sea, por ejemplo, para darles el ejemplo más conocido, Wikipedia no podría existir si no existieran estas herramientas legales que permiten, digamos, que la gente, por ejemplo, modifique los artículos y los haga cada vez más ajustados en función de contribuciones de otros que también están originalmente libres, ¿no? Bueno, y para ponerles un par de ejemplos que tienen que ver con a donde yo quería llegar también en términos de lo que supone básicamente empezar digamos, a entrar este tema por los aspectos legales. La segunda etapa o el segundo estadio de la reflexión y de la práctica me parece que en el caso de la educación tiene que ver con precisamente repensar la propia práctica, ¿no? Y ahí es donde las licencias o digamos los recursos educativos abiertos como marco general son una herramienta, pero eso va más allá de algún modo hacia, bueno, pensar cómo se abre la propia instancia, digamos, del diseño de las prácticas de enseñanza. Y acá les muestro solo un ejemplo. Este es un par de casos de trabajos que yo he ido haciendo desde el año 2007 con colegas en las dos universidades en las que trabajo. Este es el más antiguo, del año 2007, en el que, digamos, cuando yo daba una materia que se llamaba Historia de la Fotografía, que no la doy más, y cuando navegamos en el 2007 sobre la historia de la fotografía argentina del siglo XIX, en Google, que supuestamente lo sabe todo, no había nada de información. La información que había en nuestra pequeñísima biblioteca era mucho más sustanciosa que lo que había disponible digitalmente en el 2007 en Internet. Entonces, un trabajo práctico que hicieron mis alumnos con ese material bibliográfico, que eran en muchos casos ediciones muy pequeñas, fotocopias, ¿no? Les estoy hablando de una biblioteca muy específica y muy pequeña,
era mucho más valioso que lo que había en la web. Entonces lo que hicimos fue subir toda esa información a Wikipedia. Fue una experiencia vertiginosa, nos cometimos muchos errores, pero lo cierto es que hoy esos materiales, por ejemplo, esos artículos que hicieron mis alumnos hace 12 años, desde hace rato indexan primero en Google precisamente porque como no hay nada, ahora hay un montón de cosas, pero en ese momento no había nada, se convirtieron en una referencia importante en ese tema. Bueno, esto lo hemos vuelto a hacer en Villa María con una colega que da metodología y la investigación, porque una de las cosas que hemos descubierto haciendo este ejercicio es que editar es lo más fácil y lo más difícil que los alumnos entiendan las cuestiones académicas de la escritura, ¿no? Cómo citar, que no deben copiar y pegar, bueno, cuestiones que son no técnicas, que no tienen que ver con la edición del wiki, que al final pasó a ser el menor de los temas, ¿sí? Entonces, bueno, en algún momento nos hemos asociado con ella precisamente para que el trabajo práctico tenga mejor calidad. Y otro ejemplo, y con esto cierro, este año desde el equipo de investigación colaboramos, este fue un ejercicio muy interesante, con un equipo de investigadores del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, que es un equipo muy interesante porque son quienes hacen, digamos, el trabajo más directo sobre los pueblos originarios de las sierras centrales, ¿no? Córdoba, San Luis, y ellos detectaron en algún momento que los artículos vinculados a sus temáticas eran muy pobres y tenían grandes errores. Entonces se animaron a pasar todo su conocimiento respecto al tema a los artículos de Wikipedia. Y lo que nosotros hicimos con el equipo de investigación de Villa María y el área de tecnología educativa de filosofía fue ayudarlos a que ese proceso fuera exitoso, ¿no? Porque Wikipedia tiene esta particularidad de que su eslogan dice que cualquiera puede editar, pero eso no quiere decir que lo que uno edite sobreviva, ¿no? Porque hay una serie de cosas que tener en cuenta, tanto para los estudiantes, como les contaba recién en las experiencias que hemos hecho en el grado, como incluso para investigadores formados que están acostumbrados a escribir en un registro que es muy diferente al de una enciclopedia, por ejemplo, ¿no? Bueno, y con eso cierro como para que abramos la posibilidad de compartir alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Lila. Abrimos el espacio de preguntas, si alguien quiere consultar algo sobre lo... Silvia. ¿Es conveniente en las aulas virtuales escribir un texto donde se aclare que el material educativo que se utiliza, que son fragmentos de capítulos, por ahí no sé si son 1000, pero por ahí son más de 1000, es material educativo para un grupo particular de alumnos de una universidad pública y sin fines de lucro? Colocar un texto así en el aula virtual, digamos, en el diseño mismo del aula virtual. En principio no te exime de nada, lamentablemente. Digamos, es como una especie de disclaimer en el que yo estoy diciendo, bueno, lo que por otro lado es obvio porque el material está allá adentro y vos sos, digamos, una docente de ese grupo en esa universidad, o sea, está inscripto, eso que vos estás diciendo está inscripto en la plataforma. El punto es que, a menos que la universidad haya gestionado ese permiso, si excede las 1000 palabras, vos no lo tenés al permiso, aunque esté adentro de un aula virtual, porque básicamente, digamos, tendrías que gestionarlo. Y al mismo tiempo retomo para comentar un caso que nosotros tuvimos en Villa María ahora en el ingreso, que queríamos usar un material de Eudeva. Bueno, intentamos gestionarlo y no conseguimos que la editorial nos respondiera, por ejemplo, porque digamos, ¿cuál es la alternativa frente a un material que yo quiero usar? Porque en algunas disciplinas yo necesito usar tal texto, no, digamos, un artículo que lo discute, necesito usar el texto original, ¿no? Bueno, la alternativa es gestionar los derechos.
digamos, yo podría pedir permiso y si el derechohabiente, que en general es la editorial, me dice sí, úsalo, no hay drama, por escrito, ¿sí? Yo tengo el permiso de quien tiene los derechos en este momento. Si yo no tengo ese permiso, tengo un problema potencial. No, en la práctica eso, digamos, lo hacemos muy frecuentemente y en general no se convierte en un problema real, pero el punto es que la excepción no existe, por lo tanto, bueno, esto podría, de hecho hay unos casos en España en una época que la SGAE, que es como nuestra, bueno, acá la Sociedad de Escritores no tiene mucha energía, pero digamos como la gestora colectiva de los autores de textos escritos, había, digamos, hecho unas estrategias de vigilancia matriculando estudiantes que solo tenían la función de ver qué se compartía adentro de las aulas virtuales de las universidades, para luego presionar por los cánones hacia las universidades para el uso de esos materiales, ¿no? Eso no pasa, por suerte, pero digo, son los temas instalados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, me están llevando. Bueno, vamos a tener varias, así que nos vamos a preparar y acomodar. Ahí te llevan el micrófono. Hola, ¿qué tal? No, la pregunta era, porque estás hablando vos, Lilia, específicamente sobre Moodle, pero ¿qué pasa con el uso a veces en materiales didácticos que hacemos de otras plataformas, por ejemplo YouTube? A nosotros nos pasó que utilizamos un canal de YouTube para poder linkear en materiales educativos a través de códigos QR, donde habíamos subido fragmentos de una serie de la TV pública, tratando de respetar los minutos, la cantidad de minutos que entendimos que podíamos hacerlo con fines educativos, ¿sí? En el marco de la legislación, donde incluimos además una placa explicitando que tenía fines educativos, no fines de lucro, etcétera, etcétera, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, bla, bla, bla. Y de todas maneras, sistemáticamente YouTube nos bajó la publicación. Entonces, estábamos perdidos en relación a la interpretación de la legislación y a quién ejecuta, digamos, la legislación en esa clase de experiencias. Sí, está buena la pregunta, pero la excepción, la única excepción que existe, que no es educativa, sino es el derecho de cita, es la de las 1000 palabras, o 8 compases en la música. Sobre material audiovisual no hay precisiones en la ley, por lo tanto no hay ninguna excepción dada. Pero hay otro problema en tu pregunta, que es que YouTube tiene jurisdicción en Estados Unidos, o sea que responde a la legislación de Estados Unidos, no a la Argentina, ¿sí? Entonces, YouTube nos va a dejar hacer cosas que en Argentina serían ilegales, porque, por ejemplo, en la legislación de Estados Unidos existe algo que se llama uso justo, en lo cual, en general, los usos educativos cuadran, ¿sí? Entonces, en general, YouTube va a ser permisivo con algunas cuestiones que si su jurisdicción fuera argentina no podría permitírselas, porque acuérdense además que las plataformas son muy celosas de estas cuestiones, porque si no intervienen en las infracciones de derechos de autor se convierten en responsables ante los perjudicados. Por lo tanto, digamos, para no incurrir en esas faltas, bueno, tiene que haber formas de denunciar, o YouTube tiene una cantidad de algoritmos puestos a la detección de infracciones, o sea, ni siquiera son denuncias ni personas las que están mirando. Pero al mismo tiempo lo está haciendo en relación a la legislación estadounidense, que es a la cual responde YouTube y todas las plataformas que tienen jurisdicción legal en Estados Unidos, que son la gran mayoría. Y bueno, y eso trae lo que decía recién, ¿no? O sea, nuestra legislación es muy restrictiva, pero la que nosotros solemos usar como referencia de, digamos, lo que estaría bien en términos de derechos de autor, que aparece en muchas discusiones sobre este tema, que es la legislación anglosajona, resulta que es mucho más permisiva. Un ejemplo de esto quizás más o menos
constatado es también la Wikipedia en inglés. Si ustedes van a la Wikipedia en inglés, en algunos temas van a encontrar una cantidad de ilustraciones, de recursos audiovisuales o visuales, que en la Wikipedia en español, que responde a legislaciones iberoamericanas, no está disponible y no está en el repositorio con licencias libres de Wikimedia, el Commons, porque en realidad están apelando al uso justo, y el uso justo solo es válido en la Wikipedia en inglés, que digamos, responde a las legislaciones de origen anglosajón. Sí. Gabriel. Quería hacer una pregunta respecto de la accesibilidad web. ¿Qué ocurre cuando en el caso de una persona con discapacidad se adaptan materiales que tienen derechos de autor? ¿Cuáles son las restricciones o permisos que se tienen en esos casos? Porque, por ejemplo, en la UNR lo que se hizo es un repositorio de objetos digitales educativos accesibles, que en muchos casos toman obras, pero adaptan todo, por ejemplo, para lectores de pantallas, etcétera. Sí, bueno, está muy buena la pregunta porque esa es una de las pocas reformas de tipo progresista que ha tenido la ley en los últimos años. Hay nuestra ley. Hasta el año 2007, una biblioteca o, digamos, cualquier organización que hiciera lo que ustedes están haciendo estaba haciendo algo ilegal, ¿no? O sea, hacer un audiolibro, hacer un PDF accesible, lo que sea, no estaba permitido porque era una nueva copia que yo tenía que gestionar derechos. Desde el 2007 se introdujo una excepción educativa para los materiales orientados a, principalmente a no videntes, pero hay una referencia general a discapacidad perceptiva, por lo cual, digamos, quedan ahí incluidos también otro tipo de adaptaciones. Pero también, lamentablemente, con ese artículo se introdujo lo que se conoce como restricción de derechos digitales, ¿no? Los DRM. ¿Por qué? Vos podés hacer eso, pero como universidad, por ejemplo, tenés que fijar un mecanismo de encriptación del acceso a ese objeto digital que identifique a quien tiene permiso para acceder y no le deje acceder al que no tiene permiso. O sea, por ejemplo, nosotros en el repositorio no es de libre acceso, sino que justamente pueden acceder solamente estudiantes con discapacidad. En ese caso estaría todo perfecto. Exacto. Sí. Gracias. Sí, igual, perdón, una cosa. El material que ellos se bajan tiene que tener el DRM incorporado, porque si lo hacen circular, no tienen que poder saltarse esa medida. Sí. Si utilizamos libros en el contexto iberoamericano de otros países que tienen otras legislaciones, entonces en ese caso podemos estar beneficiados, dado que nuestra legislación es la más rigurosa. Un libro, no sé, habría que ver cuáles son los países que tienen menos restricciones, ¿no?, del contexto iberoamericano. En ese caso, un libro de acceso abierto tendría más posibilidades o menos restricciones que un libro de nuestro país, ¿es así? Por ejemplo, hay un libro de España, de Colombia, de, qué sé yo, de Ecuador, ahí hay que ver, digamos, el marco general son estos tratados internacionales firmados, ¿no? Que en general van a ser menos restrictivos que nuestra ley, ¿sí? Salvo, por ejemplo, el ejemplo que veíamos de las fotos. Pero hablando de textos, en general la protección es más o menos la misma, los 70 años después de la muerte del autor. Por lo tanto, si el libro es de acceso abierto, no tendrías esta problemática, pero si el libro, digamos, es un libro que circula bajo copyright, lo que habría que ver es si ese material en particular, o sea, si es un libro, son 70 años en casi todas las legislaciones, salvo, ahí veían en el mapita, por ejemplo, México tiene una protección más alta que la nuestra, Colombia también
tiene una protección más alta. En algunas cosas, esto es un promedio, ¿no? En algunas obras autorales es más alto, en otras es menor, o sea, no es que esté hablando de todas las disciplinas. De hecho, está en general tomando la referencia del texto, esos años. No sé qué está pasando, que sí. Allá Sí. no sé, levantaban la mano hace rato. A ver, ahí al final. Sí. Hola. Bueno, yo te quería preguntar por los derechos de uso de la imagen, es decir, cuando tomamos una fotografía en un evento como este, o en una plaza, en un parque, ¿qué ocurre si se puede publicar esa foto? Claro, bueno, esos no son derechos de autor, ¿no? Son lo que se llaman derechos conexos. Esos están asociados a los derechos que tienen las personas que aparecen en las imágenes. O, por ejemplo, en el caso de las obras artísticas, otro derecho que no existe en la legislación nuestra, lo que se llama libertad de panorama. Yo voy a un espacio público, hay una escultura, le saco una foto, la publico en internet. Bueno, en Argentina eso no se podría hacer porque yo tendría que gestionar el derecho de reproducción de la obra que aparece en la foto. Sí, no, ese afortunadamente, de hecho, si se fijan en Wikipedia hay una referencia a uno de los teóricos, digamos, del derecho de autor más reconocidos en Argentina, que es Miguel Ángel Emery, donde Emery, digamos, dice que, bueno, que en la práctica cotidiana esa restricción no se cumple, por lo tanto hay una especie de uso y costumbre instalado en otro sentido, que en otras legislaciones está regulado como libertad de panorama, es decir, que yo puedo hacer eso. Ahora, respecto a la pregunta más puntual que hacía Iris, efectivamente las personas que aparecen en una situación que no es pública, por ejemplo, no una manifestación donde, digamos, yo estoy en la calle, en un grupo grande, yo tengo que, como fotógrafo, gestionar el permiso por escrito para el uso específico que le voy a dar a la imagen, porque si no la persona puede reclamarme derecho a su propia imagen, es decir, derecho a que su imagen circule bajo los términos que él decida, ¿no? Aunque la imagen sea de mi autoría. Y lo mismo pasa con las reproducciones de obras artísticas en otros contextos, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales nosotros vamos a un museo y no podemos sacar fotos. No es técnica, es legal la razón. Sí, acá adelante teníamos. Utilizando algunas de las licencias Creative Commons para el propio recurso educativo abierto creado, estoy conforme a las diversas legislaciones de propiedad intelectual en las diversas jurisdicciones en el mundo. Buena pregunta. Habrán visto también los que se han interesado por el sistema de licencias de Creative Commons, que hay básicamente dos grandes formas de implementarla. La versión local, portada, y la versión internacional, que es, digamos, la que habla el lenguaje de las legislaciones del mundo. En principio, en la última versión que se hizo de la internacional, lo que se intenta es justamente reducir la complejidad combinatoria que tienen las licencias ya per se, en la medida que son un sistema. Estoy buscando la diapo. Y por eso en principio son las más recomendables hoy, las internacionales, ¿no? Por más que las portadas, que sería el caso de lo que ustedes van a encontrar, si utilizan las licencias, sí, creo que es el cable que está como... Anduvo bien hasta, sí, hasta que terminó la charla y después... Bueno, en el caso de las portadas, las que encuentran en cuando eligen la versión argentina, ¿no? De las Creative Commons,
lo que van a ver es que las licencias Creative Commons han tenido, digamos, mucho éxito práctico precisamente porque tienen 3 capas, ¿no? Una capa que es la que yo leo en ese resumen que aparece cuando la elijo, el código, perdón, el contrato legal en el que están todas las especificaciones de lo que se puede hacer o no con la licencia, donde hay las portadas, hablan el lenguaje de la 11723. Entonces, si yo tuviera un conflicto legal, estas licencias son más claras a la hora de dirimir esa disputa, ¿no? Porque están diciendo, están especificando los términos que utiliza nuestra ley respecto a artículos específicos. Si yo utilizo las internacionales y alguien va a tener que hacer la correlación entre cómo está explicitado esto en la 11723 respecto de la forma que se lo dice en el contrato, en el texto largo ese, ¿no? Y la tercera capa, que es muy importante, es la capa de código, ¿no? Las licencias Creative Commons introducen un marcaje digital en el HTML, del pedacito de código ese que nosotros pegamos donde aparecen, que es el que permite, por ejemplo, que Google filtre por licencia de acuerdo a ciertos términos, ¿no? ¿Alguna otra? Acá. Gracias por tu charla, Lila, muy esclarecedora. Y ahora me quedo con esta pregunta y seguramente después con la respuesta. Cuando compilamos obras, por ejemplo, en el marco de un congreso, ¿cómo podemos ser prolijos para ofrecer la mejor forma de licenciamiento para que se convierta el producido en un recurso educativo abierto y ser también condescendientes con unos y con los otros, con los autores y con los que quieren acceder a la obra? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, está muy buena la pregunta porque ahí hay otra cosa de la que hablé muy poco, que es de la cual, digamos, Argentina tiene un ejemplo muy valioso en el mundo, que es la ley de repositorios institucionales de acceso abierto. En los congresos, en la medida que mucho de lo que se presente sean avances de investigación, estamos obligados por ley, los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, a que esos resultados se publiquen de forma libre. Entonces, lo ideal sería, por supuesto que hay que dirimir ahí que a lo mejor hay comunicaciones en el Congreso que no están obligadas o porque no pertenecen al Sistema Nacional o porque, digamos, tienen financiamiento mixto, digamos, o sea, alguien más ha puesto dinero en la investigación, por lo cual los exime de participar de una publicación en acceso abierto. Entonces ahí ya se convierte en una cuestión más de política institucional del Congreso. Ahí lo recomendable en general es que en la convocatoria esté explicitado, porque si no la gestión posterior es infernal. Eso se los digo por experiencia, en Villa María nos ha pasado un par de veces, pero es difícil a veces ponerla en la convocatoria, porque si uno lo pone en la convocatoria, acepto en el momento de enviar el trabajo. Después no tengo que yo como organizador gestionar el permiso para la publicación. Y respecto de las licencias específicas, bueno, acá, digamos, las Creative Commons son el sistema más extendido. Dentro de las 6 que conforman el sistema, las que estarían por este acuerdo que yo les contaba del 2006 de las obras estrictamente libres, las 2 que se corresponderían con el que el acceso abierto propone son solamente las 2 primeras, la Creative Commons Atribución y la Creative Commons Atribución Compartir Igual. Esas son las 2 libres. Ahora, también yo puedo hacer una licencia ad hoc, no es para nada recomendable esto, pero puedo hacer, digamos, tengo un departamento legal con muchas ganas de trabajar y lo pongo a hacer una licencia que diga específicamente los términos en los que tienen que coincidir con los principios generales del acceso abierto, pero, digamos, no es que las licencias Creative Commons sean la única forma de resolver esto. Son una forma estandarizada, lista, que ahorra mucho esfuerzo y que, digamos, funciona en general, pero no es la única forma. Bueno. Muchas gracias. ¿Yo puedo hacer otra pregunta más? Bueno, vamos. Bueno, veo varias manos levantadas. Bueno, me queda esa licencia Creative Commons no comercial. ¿Significa no comercial desde el principio? Es decir, ¿ni el propio autor puede comerciar con la obra o es de allí en adelante? Está buena la pregunta porque eso también trae una confusión muy instalada sobre todo en las
organizaciones o instituciones públicas que, digamos, hacen mucho esfuerzo para producir algo y no quieren que luego eso sea explotado comercialmente. Bueno, esa licencia no está hecha para eso. Esa licencia está hecha para aquellos autores que quieren hacer uso comercial, porque se lo están reservando. Yo quiero hacer explotación comercial, entonces uso esa licencia. Si no quiero hacer explotación comercial, lo ideal es poner una licencia libre, para que si alguien quiere hacerla y se encuentra la forma de explotar comercialmente algo que está libre en Internet, seguramente es porque va a agregar valor. O esa es, digamos, la hipótesis, ¿no? Que a veces se verifica, en general se verifica. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, los que están, no sé si llega el micrófono, si no se pueden acercar un poquito, les agradecer. Hola Lila, gracias por tu aporte, súper interesante acá. Nosotras trabajamos en un área de producción de materiales educativos, específicamente hacemos aulas virtuales para la Facu de Ciencias Económicas de la UNC. Y bueno, ha sido todo un tema esto de si ponerle, digamos, la licencia, explicitar, digamos, bajo qué licencia creamos las aulas, porque las diseñamos enteramente nosotros, pero de algún modo terminan siendo también creadas en conjunto, porque después esa aula que es creada para un equipo de cátedra termina llenándose de contenido por los docentes. Docentes que suben videos de YouTube, que suben PDF, materiales creados por ellos, que tal vez no están liberados, materiales que no son creados por ellos. Entonces, la duda es, ¿cómo hacemos para diferenciar hasta dónde llega lo creado específicamente para nosotros y cómo en realidad formar a estos docentes para que lo que suban en esas aulas virtuales que empiezan a circular libremente, bueno, esté licenciado y no nos termine siendo un problema para el área, digamos, y todos trabajemos informados en esto que vos nos estás comentando acá? Bueno, sí, de hecho han empezado a aparecer no solo en las aulas virtuales, sino en algunos recursos específicos, digamos, que luego se embeben adentro de las aulas, estas referencias, digamos, a licencias puntuales. Ahí hay que tener en cuenta esto que vos acabas de plantear. La combinatoria de todos esos elementos en una licencia general es compleja. Entonces, una forma de resolverla, que en el caso de ustedes puede llegar a ser compleja, pero podría ser, que por ahí la pueden haber visto en los blogs más frecuentemente, es que yo haga una explicitación en la que yo pongo el contenido de un sitio, de un aula virtual, bajo tal licencia, excepto donde se indique algo diferente, ¿no? O sea, hago como un paraguas de licenciamiento para no hacer una página de créditos no sé, demasiado larga, y donde, digamos, explicito que todo está bajo determinada licencia, excepto donde haya otra indicación. Y, por ejemplo, puede ser en el pie, puede ser en si tengo que aclarar muchas cosas, en la misma aula. Y claro, no, porque a lo mejor en el portal ya es una política más institucional, claro. Sí, en cada aula, digamos, si hay un acuerdo general de que todo lo que se produce está bajo tal licencia, puedo ponerlo en el portal general. Pero igualmente está bueno replicarlo en las aulas porque, digamos, yo ahí señalo que esto está bajo determinada licencia. Ahora, el tema con lo que vos planteas de los materiales que se suben, ¿sí? Ahí, digamos, ya escapa, si ustedes no controlan eso, porque no se puede, y bueno, de alguna manera no hay forma de que vos puedas digamos, hablar por eso que suben otros, ¿no? Pero bueno, una nota, digamos, que por ahí es importante sobre el tema de las aulas virtuales es que video YouTube embebido en el aula no está en el aula, está embebido, ¿sí? Es como un enlace. Por supuesto que es un terreno gris, ¿sí? Pero en principio yo no tengo que dar cuenta de los derechos como sí tengo que dar cuenta si me lo bajo y lo subo al aula, que es lo que hacemos con los PDFs. O sea, que si yo embebo un PDF, por ejemplo, que esa sería una práctica, ¿no? En vez de bajar y subir, embeber. Bueno, entro en un terreno mucho más indefinido en términos de derecho, porque finalmente
porque acá hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la jurisdicción que aplica en Internet? Lo que yo les decía al principio, la legislación es jurisdiccional, pero en Internet, ¿cuál es la jurisdicción? ¿La de quién? ¿La del que mira el material? ¿Donde está alojado el recurso? ¿La que hospedó el material originalmente? ¿O que es la nacionalidad del autor del material? Bueno, en general, en las disputas de derechos de autor en Internet suele predominar el criterio del servidor. Donde está el servidor, esa es la jurisdicción que aplica. Por eso casi todas las plataformas usan, digamos, se refieren a la legislación de Estados Unidos, porque la mayor parte de los servidores están alojados en Estados Unidos. Igual esto no es una receta, ¿no? Digamos, se ha dado en muchos casos, no sé si conocen el caso de Pirate Bay, que es uno de los más nombrados en este sentido, que bueno, el server migró de distintos lugares precisamente porque, bueno, donde estaba el server era la jurisdicción que aplicaba al caso, ¿no? La normativa legal que aplicaba en el caso. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si vamos cerrando para poder comenzar a la tarde, que nos espera todavía una jornada intensa. No, yo quería compartir lo que nos pasó en la Universidad de Quilmes.